Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Crística. En el ambiente de la búsqueda de nuestro desarrollo espiritual, hay una especie de cuestionamiento que surge mm, usualmente, y es el siguiente: ¿por qué nuestro s- ser interno, siendo infinito, ah, necesita experienciar, digamos, la realidad del mundo de la forma del mundo finito? Esto parece obviamente una especie de contradicción, ¿no? Ah, Incluso a mí, ustedes me han escuchado hablar en ese sentido, eh, diciendo que nosotros hasta cierto punto nos convertimos en los ojos de Dios, en los oídos de Dios, ah, aceptando así la supremacía de nuestra pura conciencia sobre nuestro cuerpo-mente. Ah, yo tardé muchos años, décadas quizás, en comprender que en realidad no hay tal necesidad. Y sobre todo que la propia base de esa pregunta es errónea. Como decía Paramahansa Vivekananda, ese gran maestro, ese gran ser que nos trajo el yoga a Occidente, de manera específica a los Estados Unidos. ¿Y por qué él decía que esa pregunta eh, tiene una base errónea? Simplemente porque, como sabemos, el ser infinito no tiene una necesidad de nada. Una de sus características es que es completa. Ah, ¿Y qué define una necesidad? Una necesidad se define por algo que nos falta, eh, o que nos completa quizás, o digamos que sería necesario para nosotros lograr cierto estado de felicidad y de paz interior. Pero resulta que nuestra propia naturaleza eh, es también completa, es infinita, ilimitada, y por tanto no puede experimentar ningún sentimiento, ningún sentido de falta, porque recordemos que nuestro ser interno no es más que una focalización de la conciencia pura, que es Dios, una especie de extensión de la gran conciencia, vale decir. Nosotros simplemente somos. No requerimos de nada para lograr ese estado del ser. De manera que la pregunta carece de sentido. Y es que todo lo que nosotros experienciamos en el mundo está basado en la relación objeto-sujeto. Me explico. O sea, yo, que soy el sujeto, eh, estoy aquí, vivo en este mundo físico, tengo un cuerpo físico, y estoy con las propiedades inherentes a ese ser, mis sentimientos, mis emociones, mis sueños, mis ideas, mis inquietudes, mis planes, mis proyectos. Es decir, yo soy ese sujeto que observa. Y allá afuera está el mundo exterior. Está el universo, las estrellas, los planetas, los árboles, la gente. ah, es decir, el mundo objetivo. Ese es el objeto. Un objeto presto a ser experienciado.
por nosotros que somos el sujeto. Ah, las principales filosofías espirituales aceptan ese mismo postulado, incluyendo Advaita Vedanta, el no dualismo. La diferencia es que en el caso de Advaita Vedanta, del no dualismo, no se acepta el concepto de que exista una separación entre el objeto y el sujeto. Y fíjense que ni siquiera en nuestros sueños hay una separación. Ah, nosotros somos el sujeto que está soñando ah, en las noches, lo cual es una capacidad de la mente humana, pero a la vez nuestra conciencia está presente en ese sueño, es decir, nuestra conciencia experiencia ese sueño. Nosotros estamos dormidos, nuestro cuerpo está tranquilo, relajado, nuestra mente está dormida también, pero la conciencia observa eso que nosotros estamos vivenciando en el sueño. Es decir, que nosotros somos capaces a la vez eh, eh, de vivir la experiencia como sujeto, ah, que incluye también nuestra mente, y podemos también verlo desde el punto, experienciarlo desde el punto de vista de la propia conciencia, la pura conciencia. Es decir, en otras palabras, ambos, nosotros como sujetos y la conciencia como un objeto, están participando en el sueño. No hay una separación. Y esa es la base precisamente principal del no dualismo. Su principal postulado es que el ego y la conciencia, el hombre y Dios, no están separados. Nada existe, nada existe, amigos míos, si no es percibido por algo o por alguien. Nada puede existir, por tanto, fuera de nuestra pura conciencia. Dios o Brahman, como querramos decirlo, es infinito e ilimitado y no es más que la pura conciencia. Pero ese concepto incluye a Maya, al ego, eh, que precisamente Maya se define en sánscrito como ese poder de hacernos percibir el mundo exterior como una ilusión, como un sueño. Um, yo pienso en Dios como el germen de la creación. Um, en la Biblia católica, por ejemplo, cuando vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, el versículo 13 o 14, cuando Moisés le preguntaba a esas voces en las montañas, la voz de Dios, eh, ¿quién eres? ¿Quién es que me habla? Dios le dijo, yo soy el que soy. Y es que Dios no necesita ser Dios, es decir, no necesita crear nada, ya que esa es simplemente su esencia, su naturaleza. Él es la creación, el desarrollo, la evolución. Y lo contrario, es decir, la necesidad de ser, en todo caso, pertenece al plano de la causalidad, o sea, al concepto de causa y efecto, y son el resultado meramente
en ese mundo finito, impermanente, un resultado de la fisicalidad. En nuestro ejemplo del sueño, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿necesita la conciencia observarnos a nosotros, ah, al sujeto que está participando en ese sueño? Es decir, ¿necesita experienciarnos? Pues no, simplemente no puede evitarlo porque esa parte es intrínseca de la gran conciencia. El mundo físico externo no fue creado para nosotros, fue creado para nuestra conciencia pura, para experienciar las diferentes calidades, las diferentes formas del mundo, de la fisicalidad. No hay ninguna separación entre objeto y sujeto, repito, ya que esa es nuestra divina naturaleza. Lo que trato de decir es que el sujeto que somos nosotros está contenido dentro del objeto. Nuestra propia fisicalidad, que es irreal, es simplemente parte de la propia conciencia, como lo es la propia mente humana. Todo es Brahman. Sin conciencia no existe ni siquiera la fisicalidad, porque no existiría nadie que pudiera percibirla. Por otro lado, Dios, siendo infinito, uh, tienes vías de acceso que son también infinitas para llegar a Él. Es por eso que decimos siempre que cada religión, cada filosofía puede conducirnos a esa liberación espiritual, aún por diferentes caminos. Y para lograrlo solamente tenemos que tener una entrega que debe ser sincera y completa. Y cuando nosotros alcancemos la realización de nuestra divinidad, la aceptación, el reconocimiento de que somos nuestro ser interno, de que somos pura conciencia y no este ente físico, accesaremos a esa verdad absoluta, que es siempre invariable, que es siempre única, con concepciones y rituales distintos, e incluso con diferentes deidades. En la India existen miles de dioses, creaciones de la mente humana. Uh, para lograr ese ansiado estado, solo tenemos que reconocer nuestra propia naturaleza, nuestra divinidad, nuestro yo soy. Y ese proceso no involucra a la mente ni a la personalidad, porque el ámbito de acción de estas es el mundo físico. ¿Ok? Solo podemos percibir nuestra esencia divina a partir de nuestra propia conciencia. No se trata de ningún proceso mental. Siempre veo a Dios como una energía constante, vital, como la creación en una actividad constante. Ah, a mí me gusta a veces valerme de algunos ejemplos prácticos, digamos. Ah, y seguro a nosotros,
cualquiera de nosotros nos ha pasado esto, que si nosotros dejamos, por ejemplo, una cabeza de ajo, a mí que me gusta cocinar, se nos olvida detrás de una, de qué sé yo, de una sartén ahí en la cocina, se nos olvida esa cabeza de ajo. Ah, en un par de semanas encontraremos que ha repollado, que de su aparente pudrición nace una nueva cabecita de ajo. Igual si colocamos un poco de tierra en un recipiente, en, qué sé yo, en el balcón de nuestra casa, en el patio, en la sala, donde tengamos el espacio. Dejamos un poco de tierra ahí, qué sé yo, y ustedes se dan cuenta que al cabo de 2 o 3 semanas empieza a nacer una matita, una hierbita. Es que es así como se comporta el reino de la naturaleza en general. La tierra no tiene por qué crear una matita, es su naturaleza, es intrínseca, porque todo es Brahman, todo es Dios, todo es conciencia, todo es energía, y la energía latente siempre nunca muere, sino que se transforma. Um, Cada ser en cada uno de los componentes de los diferentes reinos de la creación, vale decir, cada sujeto tenemos ese germen impreso en nuestra propia identidad, en nuestra propia naturaleza, porque somos una extensión del mismo Dios. Por ejemplo, los frutos nacen en el árbol, ah, ah, se desarrollan, ah, maduran, y los más altos que no alcanzamos ocasionalmente maduran y se caen al piso. Sin embargo, no perecen, literalmente no mueren. Después de un aparente proceso de pudrición y muerte, o muerte, ¿verdad? Surge de esa semilla un árbol nuevo. Ese es el poder y la divina naturaleza de la creación. Siendo eso así, nos ayudan quizá un poco los ejemplos, pienso yo. Volveríamos a la pregunta original. ¿Necesitaba la tierra experienciar esa creación? No. Es, eso es parte de ese mismo germen de la creación que está diferente está presente en los diferentes reinos. En el reino animal, en el reino vegetal, en el reino mineral. Y es la fuerza que nos permite la gestación y el desarrollo de nuevos seres. La propia búsqueda incluso nuestra de la felicidad y de lograr el amor y del estado de paz no es más que nuestra propia naturaleza en función, y una invisible fuerza nos atrae a Dios porque somos esa proyección de la gran conciencia, vestidos para el rol físico que nos toca desarrollar en esta etapa de manera provisional. Esa búsqueda de la felicidad y del amor no es más que nuestro deseo interior de manifestar esa condición divina en el mundo de la fisicalidad. Y ese es precisamente nuestro deseo que escuchamos siempre en los ambientes religiosos, del regreso a la casa del Padre, para fundirnos con Él. El regreso a la fuente divina, al río divino, porque de Él, de Dios, nos separamos un día como una chispa divina. Es ese precisamente nuestro reconocimiento
de que en el mundo físico vivimos una falsa realidad. Nuestro cuerpo va a desaparecer como desaparecen incluso no solo el aspecto físico, nuestras ilusiones, nuestros planes, los esfuerzos, esa lucha constante, nuestro ego, nuestra personalidad, que proyectaba nuestro ser interno como una dualidad separada de Dios. Y desaparecerá entonces aquella idea de que somos tal persona o cual persona, de que somos importantes, de que tenemos tal o cual posición, tal o cual apellido, todo, todo, amigos míos, se irá en cuestión de unos años, por más que tratemos y nos esforcemos por proyectarnos más allá de ese tiempo limitado. Nuestras riquezas, nuestros títulos, nuestros bienes materiales, nuestras propias familias se nos irán de las manos. Y eso va a ocurrir simplemente porque no son parte de nuestra permanente realidad, que es la pura conciencia, nuestro yo soy. Aunque tratemos de acapararlos en diferentes esquemas que el hombre inventa, pretendiendo perpetuar riquezas y ataduras físicas y emocionales más allá de nuestra propia generación, desaparecerán. Porque eso es Maya, el mundo de la ilusión. El cielo y la tierra desaparecerán. Esa expresión bíblica se traduce en el sentido de que el mundo físico que conocemos y donde tanto nos vanagloriamos, que ese escenario de tantas luchas, de satisfacciones, de fracasos, va a desaparecer tarde o temprano. Pero hay una buena nueva, sin embargo, y es que no somos eso. Eso es lo que quiso recordarnos el Maestro Jesús. Y trató de hacerlo Krishna y el Buda y otros tantos avatares que nos han visitado en este planeta desde tiempos que hemos olvidado, algunos que no son ni recogidos por la historia, porque ni el papel existía cuando ya ellos estaban por acá. La buena nueva es que no somos seres meramente físicos y que la verdadera manera, la correcta manera de percibir, de experienciar la vida es a través de nuestra divina presencia y no a través de nuestro ego. Um, el añorado despertar espiritual no es más que el reconocimiento de esto. No es una tarea tan difícil, no es una tarea imposible. Es el reconocimiento de que somos una proyección, una cápsula focalizada de la gran conciencia que es Dios. No importa lo que pensemos que somos o de lo que nos vanagloriemos en este mundo ilusorio de la forma, ni del nombre ni del apellido que ostentemos, ni del poder político, social o económico o hasta religioso que nosotros pensamos que representamos. Al final del día, la verdad es solo una, amigos míos, y esa verdad es que no existe. No existe un Dios separado de nosotros.
No hay cielos, ni infiernos, ni un universo. Todo es una creación de la mente humana. En su empeño por darle forma, quizás validez, a sus propias expectativas y tratando de definir lo que simplemente no somos capaces de comprender por nuestra finita, ilimitada y limitada naturaleza. Dios no es más que la conciencia pura, la energía infinita, y nosotros un desprendimiento de esa gran fuente, las semillas de la creación divina, y por tanto somos parte de ese todo, integral. Somos esos sujetos fundidos con el objeto. Y la historia del hombre no es más que la historia de esa lucha por mantener la calidad, de ese nuestro origen divino, mientras nos encontramos en este caparazón encerrados en este cuerpo físico. La lucha de cómo vamos a mantener nuestra dignidad, nuestra pureza, nuestra espiritualidad, mientras estemos motivados por la subsistencia frente a todos los desafíos que encontramos en el mundo de la fisicalidad. De eso, amigos míos, se trata todo este juego de la vida. De eso se trata, que seamos simplemente vehículos de experienciación de lo infinito en este plano finito. Somos eso sin forma física que percibe nuestros pensamientos y nuestras palabras, pero que también a la vez percibe nuestro propio silencio. Y cuando al final de cada una de nuestras historias lleguemos a superar los planos más densos de esa nuestra evolución y logremos trascenderlos y superarlos, volveremos a nuestro origen y seremos liberados entonces del ciclo de nacimiento y de muerte constante. Solamente entonces nos vamos a fundir con Dios mismo, con la fuente, como se llame. Habremos regresado finalmente a la casa del Padre. Y a partir de ese momento no habrá karma que superar. La vuelta al plano físico, ahora que toco el tema, después de trascender ese nivel, la vuelta al plano físico de esas almas que han alcanzado ese nivel, ocurre solamente por decisión propia de estas, de continuar llevando el mensaje de unidad y de amor a otros. Eso hizo Krishna, el Cristo, Mahoma, el Buda, como decía, y docenas de avatares que nos han visitado y que siguen visitándonos y poblando nuestro mundo. El mensaje de hoy, amigos míos, es que solo la vida existe y la vida solo crea vida y se ocupa de la vida, porque es una actividad natural y constante de nuestro ser. Aquel fruto que aparentemente se pudrió, nunca murió. Murió su forma física, su sabor, sus propiedades que nos deleitaban muchísimo, pero no su esencia. Esa esencia continúa como continuará a partir de nosotros en los próximos frutos que se generan en torno a él. Porque la muerte no existe en el sentido que nosotros pensamos. Simplemente cambiamos de forma. Y podríamos incluso volver a la Tierra o habitar otros mundos, no sé, pero no desapareceremos, no moriremos. Muere lo que nace, como he dicho siempre.
no hemos nacido. Existíamos antes de la nada. Quisiera terminar por hoy con esta cita de Eclesiastés 1, perdón. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso dijo el predicador. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Gracias, amigos míos, por escucharnos y gracias también por suscribirse. Nos veremos en la próxima entrega. Y que Dios les bendiga siempre.